atacó masivamente todas las poblaciones de salmones. Murieron y tuvieron que matar miles de toneladas de salmón. Perdieron toda su inversión. ¿Por qué? Porque no cuidaron la densidad máxima de las poblaciones de pescado. ¿Ya? Y entonces este virus se propagó y quedaron básicamente en bancarrota las empresas. Y los bancos en ese momento tuvieron que refinanciar para resucitar en el fondo la industria. Los bancos en este momento, los financistas, pusieron condiciones sanitarias para las empresas, pero, y eso es la sorpresa, condiciones al Estado chileno de finalmente regular la industria. Y regular la industria en términos sanitarios. O sea, protección de la inversión, protección del pez, del salmón. ¿Ya? No pensaron en este momento en el medio ambiente, ni los trabajadores, ni las comunidades indígenas, ni nada de lo que hoy hablamos. Pero, lo que es interesante, hay un antecedente donde la finanza logra cambiar toda una industria para hacerla por lo menos sustentable en manera del producto de inversión. Mundialmente, en este momento, la certificación del producto, o sea, la certificación de los salmones en términos sanitarios y de salud humana, de que efectivamente no tengan contaminantes, etc., está instalada y está aumentando mucho también la certificación por impacto ambiental, por impacto laboral y también incluso ya en términos de poblaciones indígenas. ¿Por qué? Porque Noruega tiene poblaciones indígenas. Entonces el tema surgió. Pero en Chile, la certificación recién en los últimos, durante la pandemia empezó la certificación más masivamente. Y en 2020, por ejemplo, hicimos una revisión de todos los reportes de sustentabilidad de las empresas salmoneras. Solamente uno usaba los estándares del Global Reporting Initiative. Tenemos que actualizar ahora estos datos para ver en qué estamos. Bien, estos son como las características de la estructura económica, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos e impactos en derechos humanos? Ahí tomé una foto en Valparaíso, no sé si alguien estuvo en Chile ya, que es una ciudad costera, donde no hay salmones, pero alguien defendió ahí el pueblo indígena Cahuéscar, que vive en el sur, en Magallanes, donde están licitando nuevas áreas de producción del salmón para empresas que han sido vetadas en las áreas sobrepobladas del salmón, ¿no? Les dan nuevas aguas para estar más repartidas. Y eso ha sido por los pueblos indígenas muy criticado y junto con Greenpeace se han opuesto a eso en parte exitosamente. Entonces, los accidentes laborales de buzos afectan el derecho a la vida de esta mujer y la integridad cuando quedan con secuelas para siempre. Son muchas veces pescadores artesanales que durante el tiempo que hay que limpiar estas jaulas donde viven los salmones, se subcontratan y el resto del año trabajan en la pesca artesanal. Lo curioso es que el mismo pescado, el mismo salmón, contamina su fuente de ingreso del resto del año. Y muchas veces mueren, ¿ya? O sea, tenemos mar que ha perdido la biodiversidad y hay incluso áreas del mar que están muertas, donde simplemente hay gris. Son fotos impresionantes, comparando la biodiversidad de antes y lo que hay ahora. ¿Por qué? Porque el salmón produce muchos heces, etcétera, y todos los químicos que se usan en el fondo dejan anaeróbico el mar y mueren, ¿ya? Y tenemos violación de derechos de territoriales indígenas y derechos laborales, también en términos de los derechos laborales en el procesamiento principalmente, ¿ya? De que son enfermedades, ayúdenme con la palabra, son enfermedades así, que uno hace el mismo movimiento repetitivo y allí la tendinitis, etcétera, y eso no está cubierto. Eso. ¿Con quién hablamos acá? Hola, si hay alguien al otro lado. Bien. La estructura de finanzas. ¿Yo?
¿no? Son básicamente equity, o sea, fondos de empresas directamente invertidas. Y préstamos de consorcios de bancos, syndicated loans, ¿no? Varios y varios fondos estatales y fondos de pensiones estatales que invierten. Eso es interesante después por los estándares que aplicamos, porque son distintos un poco los estándares para empresas de propiedad del Estado y los privados. Por lo menos eso es mi hipótesis, después también podemos discutir de ello. Hay algunos syndicated loans de finanzas sustentables que están reportados en un reporte de UNEP, que es la agencia de las Naciones Unidas para, programa de Naciones Unidas para el Ambiente, que tiene una iniciativa de finanzas sustentables, ¿no? Y ellos identificaron 4. Y esos 4 son Sustainability Linked Loans, que son en el fondo, después lo voy a explicar con más detalle, créditos, préstamos con condiciones sustentables. O sea, por ejemplo, uno podría decir, no puede morir más buzo si no tienes que pagar un interés más alto, ¿ya? O tu certificación no se puede retirar por la agencia de certificación, si no tu interés va a subir, ¿ya? Son liderados por Rabobank, Países Bajos, DNB, Noruega y Santander, que es el partner chileno, ¿no? Y estos 4 los pudimos en parte conseguir, ¿ya? Y hemos mirado estos loans o préstamos de finanzas sustentables, y en el fondo la sorpresa era si estos 4 son las buenas prácticas, ¿cuáles son realmente los estándares que se aplican cuando evaluamos qué es un estándar de derechos humanos para finanzas sustentables? Entonces, yo aquí avanzo, pero allá no me avanza más. ¿Podemos mirarlo? Gracias. Entonces, no sé si están probablemente por lo que tú dijiste, no están familiarizados con las finanzas sustentables. Entonces voy a brevemente describir, gracias, algunas clasificaciones muy básicas para entender mejor de qué hablamos. Hay 4 objetivos que califican, ahora en el debate de finanzas, como sustentables. Cuestiones ambientales, que se llaman Green Finance, cuestiones sociales, Social Finance, Sustainable Finance, que mezclan estos dos, ¿ya? Y uno, Blue Finance, que es algunos de estos aspectos, pero relacionados con el mar, ¿ya? Y estos se discuten en la ONU, se discuten entre los financistas, y justamente allí tenemos eso lo que aparece en el título, las taxonomías para medir en el fondo el impacto de las empresas que financiamos. Hay distintos tipos de instrumentos que hacen que después el incentivo va a ir cambiando, ¿no? Cuando tenemos equity, inversiones directas, estamos hablando de accionistas, ¿verdad? Y estos accionistas pueden imponer condiciones a través de la manera como votan en la asamblea de accionistas. Después, cuando hablamos de préstamos y bonos, tenemos que usar otros mecanismos, ¿verdad? Que están vinculados con el mismo préstamo, y hablamos en el fondo de Key Performance Indicators, que son indicadores, como describí, el de los buzos, que después varían la tasa de interés, ¿ya? Y la selección de estos indicadores para calificar como Green, Social, Blue Finance, tiene que regirse por taxonomías. Inventaron listas, en el fondo, de indicadores que califican como verde y otros que no. Eso es lo básico del sistema, ¿ya? Y ahora la gran pregunta es, ¿qué entra en la lista? ¿Qué queda afuera? ¿Y cómo medimos lo que queda? ¿Ya? Me hace una pequeña petición que si le puedes poner de pie, que parece que... ¡Ah, claro!
claro, claro. Entonces, tengo alguna manera de... Bueno, puedo también ir y volver. Y finalmente, cuando una vez definido estas taxonomías, ¿ya? Y los criterios y los indicadores, necesito una decisión de parte del financista cómo reacciona a esto. Y hay tres tipos que se distinguen en la literatura. Y ahí Schoenmaker, por ejemplo, Gottman son los que describen esta sistemática de finanzas sustentables. Una estrategia, la más antigua, es exclusión. Si tú no cumples, yo me voy. Lo hace así el Fondo de Pensiones noruego, por ejemplo, en relación a energía nuclear, minas antipersonales, ¿ya? Y ciertas industrias simplemente no se financian. También existe que ciertas empresas no se financian si no logran prevenir ciertos impactos gravísimos, ¿ya? O sea, ambientales, de derechos humanos. Entonces, les advierte y dicen, mira, creemos que tu impacto es demasiado grave, si tú no lo logras remediar en un año, nos tenemos que ir, ¿ya? Eso es exclusión. La segunda táctica es la que encontramos en los 4 ejemplos de buena práctica que les dije de los salmones, ¿verdad? Que son Sustainability Linked Loans o Bonds, que tienen que ver con que se busca la mejora. El financiamiento queda, pero se buscan incentivos para mejorar el desempeño, ¿ya? Pero el financista no se va, aunque el desempeño sea muy malo, simplemente le cobran más interés, ¿ya? Y el último es unas finanzas donde 100% de la actividad debe estar encaminada en la actividad sustentable, ¿ya? O sea, ya no basta hacer cualquier negocio de manera sustentable, sino tengo que invertir en algo que se considera en sí mismo sustentable. O sea, ya no financio algún tipo de energía y lo hago un poco menos contaminante, eso sería la segunda versión, Sustainability Linked, sino, digo, solamente voy a invertir en energía limpia. Y de ahí hay que definir qué es energía limpia. Ahí está tu proyecto, ¿verdad? Entonces, en el fondo, eso existe también para acuicultura, ¿ya? Se considera que un solo tipo de acuicultura, que son piscinas, donde los salmones no están en el mar, les dan agua salada en una piscina grande y con eso les conectan ¿cómo se dicen acá? Las plantas de agua servida, no, de agua servida. Para los humanos, hacen lo mismo para los peces. Y recién ahí dejan que el agua vuelva al mar. Plantas de agua servidas para los salmones. Y solamente esto se considera hoy en la industria como calificable para el Impact Finance. ¿Ven la diferencia, no? Una vez sería hacer el mismo negocio del salmón en el mar y lograr que mueran menos buzos y que la contaminación sea un poco menos, y con esto tienes mejores tasas de interés. Y si no, la única que califica para el Impact Finance, que es la más exigente, sería la de la piscina de agua salada, que es en el fondo el modo de crecimiento noruego en este momento, porque ya no tienen espacio. Está todo contaminado, lo que puede tener contaminado, y no hay más espacio, entonces ellos usan este sistema. ¿Ya? Bien. ¿Qué necesito decir sobre esto? Ayúdame, Julia. El marco de Ruggie y de la OCDE sobre la debida diligencia de los bancos. ¿Será nuevo o no será nuevo? ¿Qué crees? Para casi todos es un tema que manejamos con suficiencia. Entonces no es tan nuevo. O sea que eso pensamos. Puede resumirlo casi. Entonces voy con lo clave. Hubo un debate gigante si los bancos tenían que remediar también. Pilar 3 directamente, o si solamente la empresa que produce y el banco usa un poco su leverage para que eso funcione. Y allí hubo una definición... Y el debate es si son cadenas de suministro o no, si participan o son regulación comercial. Sí, entonces en el fondo es si contribuyeron a la violación o no, o solamente son directamente relacionadas. Exacto. Entonces, en el instrumento de la OCDE, que es la guía de diligencia para finanzas,
y también en los documentos del alto comisionado sobre esta materia, en el fondo zanjaron de la siguiente manera. Si el banco hace un due diligence, hace debida diligencia, se puede posteriormente, si la hace repetidamente, excusar de proveer el remedio. ¿Por qué? Porque con cada due diligence impone condiciones a la empresa de mejorar. Si el banco no hace due diligence o toma una acción concreta de impedir una medida que hubiera prevenido violaciones, contribuye a la violación y tiene que reparar también. ¿Verdad? Bien, eso es especialmente interesante con los voting guidelines, ¿no? Cuando un accionista frena, por ejemplo, una inversión para mejorar ambientalmente un proyecto. Es un clásico ejemplo que está, de hecho, también en esa guía de la OCDE. Bien, entonces, lo último, un informe del grupo de trabajo 2021, seguramente lo van a presentar en el panel el jueves, donde dice la recepción de los principios rectores en relación a finanzas por parte de gobiernos y también de las agencias que ponen los estándares, Standard Setting Bodies, fue inconsistente e insuficiente. Tienen en este momento está corriendo hasta finales de julio, creo, una consulta sobre finanzas y los principios rectores, ¿no? Donde están como recopilando información al respecto. Y en el fondo, ¿qué ven? ¿Qué vemos acá? Aproveché el tiempo y avancé con las preguntas ya involucradas en lo que expuse, entonces quiero ahora mostrarles las taxonomías que realizamos. ¿Ya? Usamos taxonomías accesibles, no sabemos si hay más. ¿Ya? No usamos directamente estándares de bolsas, ¿ya? Sino taxonomías de financistas. Tenemos el United Nations Environmental Program con la iniciativa de finanzas que tiene taxonomías para muchas industrias. De hecho, incluso la agricultura es la única donde nos calza directamente. Tenemos la taxonomía nueva de la Unión Europea sobre cambio climático. Revisamos una iniciativa multi-stakeholder de Países Bajos, el Dutch Banking Sector Agreement, y después algunos privados, Loan Market Association, International Capital Association y la institución que se dedica a diseñar las métricas de las mediciones de finanzas, ¿ya? Del impacto, etc. Que es GIN, ¿ya? Global Impact Investment Network, y ellos tienen una métrica relacionada con finanzas sustentables que es IRIS, ¿ya? Y allí proponen métricas, ¿ya? Por lo menos para mí eso era la parte más difícil de entender, porque cómo convierten un impacto ambiental, laboral, etcétera, en números, o sea, en finanzas, ¿ya? ¿Cuánto vale esto? ¿Ya? Eso para mí, y todavía no entiendo totalmente el sistema, ahí estamos estudiando. Y finalmente hay una específicamente sobre derechos humanos, Corporate Human Rights Benchmark, que es parte del World Benchmarking Alliance, que dice que se está rigiendo por los principios rectores. ¿Ya? Es multi-stakeholder también y está participando, por ejemplo, el Business and Human Rights Research Center, que seguramente conocen, la famosa página donde está toda la información. Bien, resultados preliminares para terminar. Tenemos, quédate, ya. Tenemos sin referencias a derechos humanos o mínimas referencias solamente en, básicamente, las guías prácticas, o sea, el material que acompaña, ¿ya? No la métrica misma de la taxonomía misma. En ICMA, Green and Sustainability Linked Bonds, nada de derechos humanos, solamente mencionan una sola vez en el Framework for Reporting, ¿ya? Y después hay referencias implícitas a los derechos humanos en social bonds, estándares de la misma organización, de la Capital Market Association, para asuntos sociales. Ahí mencionan indirectamente salud, educación, estos asuntos, ¿ya? Y GIN
parcialmente alineado con 70 ODS. ¿Ya? Si alguien acepta que los ODS están conformes con los derechos humanos, es derechos humanos. Como yo no creo esto, y creo que los ODS no están alineados con el derecho internacional de los derechos humanos, lo dejo allí en indirectamente. ¿Ya? Ahí podemos discutir si están de acuerdo o no. Y finalmente hay algunos que tienen referencias directas. Equator Principles, pero eso es solamente el Project Finance, es un tipo de finanzas muy específico. En los Sustainability Linked Loan Principles de la Loan and Market Association hay una mención. Los principios de inversión responsable de la ONU, allí sí es un alineamiento general con los principios rectores. Está criticado, sin embargo, por el grupo de trabajo del 2020 porque es insuficiente el alineamiento. Hacen una referencia general y después presumen que el resto está alineado con los principios rectores. Están trabajando en una nueva versión, pero no he podido acceder porque me piden demasiado claves y dicen que no estoy registrado. No sé qué pasa. Ahí voy a tener que escribirles otra vez. ¿Tú revisaste el 2020? Principios de Ecuador 2020. No, eso es principios de Responsible Banking y Responsible Investments. Las del Ecuador son los últimos ya. Sí, eso es reviso. Sí. Los actualizados donde tienen que reportar, etc. Y finalmente, Corporate Human Rights Benchmark tiene un alineamiento detallado con los principios rectores, pero relativamente débil en el pilar 3. Quien conoce los due diligence guidelines de la OCDE no se sorprende, porque la OCDE no retoma el pilar 3, más allá de los puntos nacionales de contacto. Entonces allí hay siempre un desfase. Pero creo que les vino bien de no tener que preocuparse tanto del pilar 3, porque recuerden el debate que tuvimos antes. Eso de contribuir, no contribuir, ¿ya? Entonces yo creo que en el fondo ahí tenemos que revisar un poco más. Y finalmente la taxonomía de la Unión Europea sobre cambio climático es la única que pone salvaguardias mínimas de derechos humanos. UNEPFI tiene en 2022 una propuesta de evaluación, cómo traducir. ¿Por qué me parece interesante? En todo lo que les cuento hasta ahora, es posible tener finanzas verdes con violación de derechos laborales o finanzas sociales con contaminación sin límites. ¿Por qué no conversan? ¿Ya? No conversan los distintos tipos. Los únicos que eventualmente son combinables son estos que se llaman finanzas sustentables. Pero la taxonomía de la Unión Europea dice, no puedes calificar nada de apoyo contra el cambio climático si no cumple al mismo tiempo un mínimo de respeto de derechos humanos y laborales. ¿Ya? Y eso me parece muy interesante porque no permite eso de transar y yo pensar, ok, voy a ser verde, pero después me tengo que preocupar de que los trabajadores tienen condiciones pésimas. Bien. Ya les dije eso sobre, para apurar un poco, ¿dónde están las tensiones? Las tensiones en el debate en el fondo están. Desde una perspectiva de derechos humanos, ¿puedo pensar o permitir razonablemente que usemos los Sustainability Linked Loans o necesito poner más condiciones, tipo mínimos, ¿no? Para esa flotación o variabilidad de mis tasas de interés, ¿no? ¿Existen ciertos asuntos que siempre se deben excluir? Suryadeva dijo que sí. Suryadeva dijo hace 2 años, todo lo que es industria del carbón no es compatible con los derechos humanos. Y generó un debate impresionante con los carbon majors, ¿no? Problemas más puntuales, más técnicos. Falta de transparencia sobre métodos y criterios. O sea, he podido leer y acceder a las taxonomías, pero no sé cómo se aplica. No he podido acceder a esa parte de las definiciones en detalle. Dicen perfectamente
tiene que cumplir todos los estándares de la OIT. ¿Pero qué significa eso? Y quienes trabajamos en derechos humanos o derecho constitucional sabemos cuán difícil es decidir el caso concreto. Y un problema que nos va a acompañar, y no sé cómo resolverlo, tampoco lo voy a hacer en este proyecto. Hay diferencias metodológicas cruciales entre las métricas que exigen las finanzas, porque si no, no les cuadra en su sistema, y la evaluación de impacto en derechos humanos que conocemos desde, digamos, el ejercicio estratégico en derechos humanos, o incluso las herramientas, por ejemplo, de Oxfam, etc. ¿no? Y hay un problema, y ese es, creo yo, el hallazgo más importante hasta ahora de mi investigación. Y les pido mucho que me puedan dejarlo en esta parte, en el fondo, un poco de chat and mouse, porque todavía esto está fuera. Quiero discutir cómo desafiar las definiciones. ¿Dónde voy para discutir las taxonomías mismas? ¿No? O sea, yo tengo grievance mechanisms en las empresas. Tengo grievance mechanisms, los mecanismos de queja, en los bancos para todo lo que es personal, clientes, etc. Pero ¿a dónde voy para cuestionar que, por ejemplo, la taxonomía está mal armada? ¿No? Hay inicios, puntos de partida que podrían ser. La UNEFI tiene un proceso de revisión de signatarios. No he visto, sin embargo, ningún caso que hayan echado a alguien, ¿no? Pero tengo que investigar más. Y el Corporate Human Rights Benchmark tiene un proceso participativo de evaluación. O sea, podríamos participar, ¿no? Pero no existe un grievance mechanism donde una comunidad indígena podría decir, mira, la definición que tu financista tiene en su taxonomía sobre derechos indígenas no es lo que corresponde. ¿Ya? Esto no he encontrado, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay una diferencia importante entre remedios en el mundo financiero, donde no existen todavía, y remedios en el mundo real. Y eso va mucho más allá del debate si el banco, en el fondo, cuando contribuye, tiene que pagar la reparación. Eso va en la parte más preventiva. O sea, ¿cómo prevengo con estas taxonomías? Bien. Y podemos después, en otra oportunidad, conversar sobre si las leyes de debida diligencia ayudan en esto. Lo interesante es que en la Unión Europea, en la directiva y en varias leyes, se excluye el sector financiero, explícitamente. Así que, a otra ronda, otra vuelta, ¿no? Muchas gracias. Judith, muchísimas gracias. Repito, Magdalena, gracias por estar por acá con nosotros, a Héctor, a los profesores que se van sumando del departamento. Un tema que para muchos va a parecer de verdad esotérico, o sea, de verdad poner en una olla finanzas, derechos humanos, y eso, entenderlo desde matrices, ¿no? Explicarlo y debatirlo y decir si eso se está acomodando o acompasando con los debates más incluso inconclusos, ¿no? En la actualidad, a propósito de vía y diligencia, qué es, cómo es, para qué sirve. Y gracias, porque creo que estás metiéndote en un mundo esotérico, pero que requiere poner la lupa en uno de los actores económicos más claves dentro de los mercados mundiales. Es el sector financiero. Incluso entender los mercados financieros son muy difíciles, porque si le ponemos fintech ya fue, ¿no? ¿Y qué es? ¿Y dónde es? ¿Y cómo participa? ¿Cómo encontrar la financiación? Se vuelve una locura. Estamos hablando del modelo lineal financiero, esencialmente banca, ¿no? Banca de inversión. Sí, entonces, claro, entonces vamos a aterrizar lo que nos mostraba Luis, cómo lo vamos a masticar desde nuestras realidades del derecho constitucional y de derechos humanos latinoamericano y precisamente colombiano. En el contexto colombiano hay una situación muy interesante que seguro Magdalena nos podrá hablar con más propiedad, y es que hoy la libre iniciativa privada tiene unos límites
Y esos límites han sido acompasados por grandes principios, ¿no? Las aspiraciones básicas de un Estado social. Y en el sector financiero colombiano, en el artículo 335, si no me falla, habla del sector financiero y lo describe un poco cómo es, y además le dice, ojo, usted, sector financiero, tiene que acompasarlo con el 333 y con el 365, que habla de servicios públicos y de límites de la actividad empresarial. Y hay unas sentencias en Colombia, de nuestra Corte Constitucional, que hacen que el sector financiero tenga una serie de límites y de lógicas en punto de derechos fundamentales y derechos humanos muy interesantes que yo creo que lo casa muy bien. Porque, y lo digo porque lo hemos venido acompañando, esta cambio o transición de la cultura empresarial financiera, en donde los principios, no solo los Ecuador, hay muchos principios donde se han venido incorporando, y hoy los ISG, ¿no? Son algo muy propio de la actividad financiera. Y viene un mundo de preguntas, porque creo yo que no me quedan sino solo preguntas y no te voy a poder ayudar para nada. Me llegan un mundo de preguntas a propósito de tu investigación, que es un caso puntual, pero aplicado a estándares internacionales para identificar taxonomías, ¿no? Y miren lo que tenemos aquí en Colombia. Y uno, ¿cómo es el sector financiero a nivel mundial, globalizado? Completamente autorregulado o no regulado. Eso desde cómo ve, es un sector muy dinámico que en el marco del e-commerce muy móvil, del comercio electrónico, que hay una fuerte influencia entonces de todas esas tecnologías en el sector, y entonces cómo hacerlos responsables de financiar empresas que generan violaciones de derechos humanos. Listo, entonces ahora hay una cultura de la autorresponsabilidad, una cultura de las buenas prácticas, de la ética empresarial, de tomar estándares, de seguir certificaciones. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Pero entonces viene un problema, y es que en Colombia, como en muchos países, es un servicio público. Y es un servicio público que tiene una serie de exigencias, como lo menciona, por ejemplo, nuestra Corte Constitucional, en donde dice, mire, no solo la actividad financiera y bancaria, sino la aseguradora y la bursátil tienen unas consecuencias de una entidad de una naturaleza de servicio público. Además, nos establece como unos parámetros, dice, ojo, porque público debe tener entonces unas cargas respecto al Estado, por ejemplo, que debe generar un ahorro universal, que debe generar un acceso, porque dice la exclusión financiera es una exclusión social. Bueno, tiene una serie, ¿cómo eso lo va a traducir en esas taxonomías? Cuando los financistas no tienen ni idea más. Y a mí me ha pasado en la práctica, sobre todo con algunos que trabajan en el observatorio, cómo aterrizarlo, Judith, en las matrices de gestión de riesgos. Porque, claro, ya eso todo está con número. Entonces dice, tengo unos riesgos operativos, tengo otros riesgos reputacionales, y ahora se inventaron que hay unos riesgos sociales y ambientales. Pero Judith nos dice, miren las respuestas desde los bancos. Cuando yo veo que en mi matriz y en mi gestión del riesgo, yo tengo ese instrumento que lo aplico y digo, mira, aquí hay un grave riesgo, como las categorías de principios rectores de los principios Ecuador, es una categoría de grave riesgo, entonces yo ¿qué hago? Mis alternativas son, o lo excluyo, o lo pongo en periodo de espera, ¿no? Le voy a decir, ojo que lo estoy sancionando, condúctese, o simplemente le digo, no va a tratar ninguna con ustedes, es tolerancia cero, que es una de las, digamos, a mí me encanta esa terminología que los de derechos humanos dicen, no sé qué es, pero tolerancia cero a la violación. Entonces, no va a violar, y además tiene que comprometerse con una inversión sostenible. Entonces, no solo es haga buenas prácticas, sino invierta bien la plata en derechos humanos. Todo eso para resumirles que esto no tiene ninguna, o sea, no tiene ningún tipo de solución, porque estamos de verdad tratando de poner a dialogar orillas bastante ajenas. Y me pasa porque cuando he trabajado con la empresa y se me viene el oficial de cumplimiento, ¿no? Que supuestamente es el sabio de derechos humanos, el sabio que aplica todos los procesos operativos, sabe todos los códigos, todo eso.
Y le decimos nosotros, mire, ojo porque este riesgo usted no lo pueden medir con números. Es imposible medir con números, por ejemplo, los riesgos en derechos humanos de las comunidades indígenas, porque una comunidad A no es la misma comunidad B, son como visiones totalmente diferentes. ¿Cómo hago para lograr eso? Por eso veo unos problemas en tu investigación de fondo, y es que no hay hoy respuestas para dialogar entre los derechos humanos y estos sistemas de medición de riesgos, y mucho menos el financiero. Yo he visto unas matrices muy elaboradas, pero no se acompasan con lo que es hoy la jurisprudencia, ni regional, ni mucho menos universal de derechos humanos. Es muy difícil, muy difícil. Entonces, claro, mi pregunta, más que mi pregunta, era mi comentario, y es, Judith, ¿y qué hacer entonces? Porque yo veo que tu investigación va a tener unos graves problemas de fondo, de solución. Y es que puede llegar a un punto de decir, claro, no es, porque ya tú hiciste un diagnóstico, ¿qué instrumentos hay financieros? Y mire, son deficientes, esto no da nada, pero el problema no es el diagnóstico, y existirá un instrumento, un estándar que le permita al financista de verdad crear una gestión de riesgos que tenga el enfoque de derechos humanos. Yo no sé, porque puedes tener un problema de verdad que no tenga respuesta a tu proyecto. Y lo digo porque los principios de Ecuador, que son lo más cercano a los principios Robin, pero con una lectura financiera, ellos, por ejemplo, tratan de decir, bueno, vamos a primero el catálogo de riesgos financieros que impactan derechos humanos. ¿Y eso cómo se hace? Y dicen, no, riesgos graves, pero ¿qué riesgo grave? El derecho a la vida, que o sea, mataron a una extinción cultural, una extinción física de un pueblo, lo que sea, campesino, una comunidad, eso entonces sería el grave. ¿O qué sería lo intermedio? No matarlo, sino, no sé, dejarlo con una discapacidad física. No sé, es que fíjense, y lo estoy de verdad, esa es la traducción que a mí me toca explicarle a el Officer Compliance, para decirle, porque los bancos tienen ese mismito, y tú estás en tu investigación diciéndoles, mire, yo voy a ver lo que ustedes están haciendo y lo traducen en números, y califican una inversión para decir si eso no es sostenible, y yo veo que no tiene solución. Porque hoy no se pueden medir los derechos humanos, y además porque son muy dinámicos, son aspiraciones y dependen de contextos. Y el medio ambiente, doctor Gustavo, ¿cómo hacemos? Entonces aquí acabamos con el ruido, aquí solo lo desviamos y aquí solo lo contaminamos. Estaba pensando cuando Judith nos trae toda esta batería, que sinceramente queda uno abrumado con la batería que presentas. ¿Qué hubiera pasado si te hubiéramos tenido a ti hace unos años antes haciendo en Hidroituango estas preguntas? Yo no sé si tú conoces qué pasó con Hidroituango, ¿no? Pero recordemos un poco, y solo como estamos hablando como entre colegas aquí, como anécdota, pero es que recordemos que el tema de Hidroituango empieza por presión financiera para que Hidroituango funcione más rápidamente, entre a operar más rápidamente. Entonces, si uno le crea la historia de la leyenda que cuentan sobre Hidroituango, fue la presión financiera la que generó el mayor riesgo. Por lo menos es la leyenda que nos han contado, ¿cierto? Entonces, este tema es un enorme impacto, ¿verdad? Y por supuesto, pensaba en lo que también tú dijiste, es lo que está pasando un poco con la industria del carbón. Nosotros estamos colgados acá en Colombia con unos compromisos, obviamente amparados en contratos y estabilidad jurídica, cuando el mundo nos está diciendo, oiga, pilas con el carbón. Por supuesto, ahora lo de Alemania pues ha cambiado un poquito el escenario, pero la verdad es que es un tema que a mí personalmente me abruma cuando lo planteo. Materia instrumental. Pero nosotros lo que pudimos hacer en el 91 fue empezar a hablar de contabilidad ambiental y contabilidad de costos. Lo que pasa es que creo que cometimos un error. Le entregamos
esa responsabilidad a la Contraloría y como que ahí nos equivocamos. Pero pues la idea era que Contraloría pudiera medir tu inquietud, precisamente el tema de costos ambientales. Por eso de veras la creación del 91 es tal vez la primera en el mundo que habló de contabilidad ambiental y de costos ambientales. Sin ningún mérito, digo yo, porque decía yo a Judy que lo que hicimos fue copiadina de los primeros documentos del preparatorio de la Convención de Río, la primera convención que se iba a celebrar el año siguiente. Pero como los documentos ya circulaban, pues nosotros tuvimos acceso a esos primeros documentos. Pero no nos dejas sino, obviamente, preguntas. Estoy con pena de no poderte ayudar en nada. Está ayudando. No, y siguen más problemas, ¿no? Bueno, ¿y qué opinan o qué pensarían? Y ahora para que los demás le pregunten a la profesora en temas de responsabilidad, la diligencia de vida y aplicar un sistema o una taxonomía de estas diciéndoles, qué sé yo, mire, es que yo lo puse en suspensión. O mira, había un compromiso y yo le dije, le aumenté la tasa de interés porque usted no está cumpliendo con las exigencias de este proceso. ¿Será suficiente para eximirlo? ¿Cuál es la responsabilidad del sector financiero con estas empresas que utilizan esos recursos para violar derechos humanos? Sí. Ya con esto lo libramos. Y hay un problema, miren que los europeos que supuestamente son el modelo que vamos a seguir en la regulación de la debida diligencia, y eso fue muy discutido, sobre todo en Alemania, porque sacaron los bancos de la obligación de debida diligencia. Y en la directiva también. Y en la directiva también. Entonces, el problema aquí, sigues teniendo millones de huecos, porque ¿de qué me va a servir esos sistemas para el discurso de los derechos humanos y los grandes retos de los derechos humanos? Si el mercado financiero todavía está en un lugar donde es intocable e invisible, ¿no? Está en todos lados, pero no quieren asumir ningún tipo. Creo que ese sector es el que está más alejado del debate, porque el sector terciario en general está muy lejos, tecnológico, ¿no? Todo eso está muy lejos. Todo se quedó en el sector primario. Parece que solo la agroindustria, la minería es la que viola derechos humanos. Pero hoy la intermediación, el rol del sector financiero es clave, y sobre todo de los fondos de inversión internacionales. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué responsabilidad? Desaparecen en un día y vuelven a aparecer en otro lugar, ¿no? Entonces veo todo esto y digo, claro, sí, me parece muy interesante para el caso concreto, pero para dónde va, o sea, en lo que vamos, no le veo todavía tanto para poder generar una discusión más de fondo, porque creo que tiene unos huecos grandísimos en los debates de los instrumentos donde estamos nosotros debatiendo y debatiremos estos 3 días de Naciones Unidas. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí. Profesora Soraya, luego. No, muchísimas gracias por esa charla tan interesante, nos abre a tantos aspectos. Pero igual, frente a la batería, de todos los contenidos que nos presenta, quedé preocupada con la puesta en marcha de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿cómo cumplir la Agenda 2030? ¿Cómo llegar a esas metas propuestas si no hay cómo medirlas? Porque según lo que le entendí, el peso, ¿no?, de estos elementos no son fuertes. Se sabe que es derecho blanco de todas maneras, pero entonces, ¿cómo proteger la inversión alegando estos principios, por ejemplo, frente a la sostenibilidad ambiental, en la preservación de un ambiente puro, verde, pensando en la Amazonia o en otros ámbitos verdes? ¿Qué opinas? ODS y derechos humanos, ¿cómo lo ves? Es que pues, yo lo veo que la verdad, o sea, yo no hablo de ese tema, no sé si puedes hablar de ODS y derechos humanos. Solamente superficialmente. En el fondo, yo creo que no tienen un enfoque de derechos humanos consistente.
Y eso hace que en el fondo no cuadra con todo este debate. Medimos, bien, vayamos midiendo, eso tiene sus propios problemas, medición de políticas públicas, etcétera, de estadísticas, cómo se generan las estadísticas en países que no logran levantar datos, etcétera, etcétera. Pero son aparte, no lo podemos imputar como que esto mide derechos humanos. Eso era mi único argumento. Que no puedo decir que si tengo ODS, tengo derechos humanos. Son dos carriles distintos porque en el fondo son una lógica. Si una herramienta como los principios de inversión responsable, en el fondo solamente reclaman que es alineado con los ODS, tenemos que estudiar eso en su propio mérito. Pero no podemos reclamar que eso significa derechos humanos. Eso estoy diciendo, nada más. Y en general, yo creo que Julián tiene toda la razón. O sea, lo curioso acá es que estamos haciendo conversar, o están tratando de hacer conversar, dos mundos que no conversan. Y a mí me parece sumamente problemático tratar de medir derechos humanos. Y en ese sentido darles una moneda de cambio, literalmente, ¿no? Para en el fondo calcular cuánto vale un árbol, una vida, lo que sea, ¿ya? Y es en ese sentido que yo creo que, y hasta ahora son hipótesis, y por eso no estaban todavía ahí, los Sustainability Linked Loans, Bonds, etcétera, no van a lograr, por esa misma razón, no van a lograr el respeto a los derechos humanos. En el fondo, lo voy a lograr solamente si hago un pre-scan, una pre-evaluación. Si el proyecto cumple con los derechos humanos y lo hago con una evaluación de impacto en derechos humanos, tal como lo estamos acostumbrados a hacer, sin la conversión a la finalización. Porque en el fondo no logro expresar un riesgo en derechos humanos simplemente con finanzas, porque no es solamente costo, es irremediable y por lo tanto no me funciona con los costos. Y justamente, en el fondo, lo que está detrás de todo este estudio es que creemos que incluso el riesgo de greenwashing o bluewashing o whatever, o como lo llamamos, es mucho más grande de lo que el beneficio que puede haber en estos Sustainability Linked Loans, los 4 que encontramos. Y es curioso, hemos ido leyendo las noticias y nos topamos cada semana, cada 2 semanas con historias, solamente en Chile, donde en el fondo decimos, aquí alguien está reclamando un fondo verde y no es verde. Y podríamos crear un observatorio simplemente de greenwashing o de human rights washing o lo que llamamos. Porque en el fondo hay tanta demanda por fondos verdes o por fondos sustentables que se están inventando. Justamente porque los Key Performance Indicators se interpretan de manera muy laxa. Y eso en términos ambientales que son aún más medibles que los de derechos humanos en el fondo. Porque puedo, no sé, medir si un mar es anaeróbico. Eso sí puedo medir. Entonces, en el fondo, la crítica entra por ahí. Y tenemos la impresión que la intuición inicial de las exclusiones es más conforme con los derechos humanos, incluso si eso significa que en el fondo para violaciones menos graves no me va a funcionar el sistema. Pero por lo menos decir hay alguna violación grave donde tú no puedes penalizar. ¿Ya? Y eso como criterio previo. Y ahí el gran desafío es en el fondo la regulación, ya sea nacional o la regulación mundial. Porque si yo digo a unos financistas tipo Equator Principles, principios del Ecuador, no financies esto, retírate, viene otro que no le hace problema y lo financia. Tal como pasó, por ejemplo, con el caso famoso de las papeleras de Uruguay.
¿no? Donde varios bancos se fueron por presión por los principios del Ecuador y después vino un consorcio que no importaba y listo. Y el caso terminó en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, en el fondo, el estudio tan abrumante, detallado, que en el fondo use la parte que entiendo, la parte de los indicadores en detalle, no la voy a entender, a menos que me asocie con alguien que trabaje en esto, y ahí tal vez puede ser otro proyecto. Pero en el fondo es levantar las alertas de qué necesitamos para que esto no sea, como decimos en Chile, un tono. ¿Se entiende acá? Todos. ¿Qué es eso? No. En boxeo, cuando te dejas ganar la pelea. Sí, en el fondo, una pintura de... Sí, uno venga. Y digamos, bueno, acá tenemos todas las finanzas sustentables y en el fondo no hay no hay un respeto real. Por otro lado, yo creo que es correcto que no podemos dejarlos fuera, ¿no? Las finanzas mueven mucho más que cualquier regulación puede mover, creo yo. Ahora, finanzas sin regulación tampoco va a funcionar. Y allí en el fondo el proyecto trata de mirar en qué medida la falta de regulación del Estado chileno en términos ambientales y laborales hace que terminamos con incentivos como este, que tampoco nos va a funcionar muy bien, aunque el poder esté ahí. ¿No? Y en el fondo, donde uno llega es, tenemos que regular las finanzas. Y tenemos que tener especialmente una transparencia mucho más exigente. Porque sin transparencia no vamos a lograr ver qué están tratando. Y yo entraría por ahí, en el fondo, en las herramientas, ¿no? Obviamente, si yo me meto en las mediciones, nos vamos a perder. Pues yo tengo una pregunta acá. Cuando uno habla del tema de medición, el tema de métricas, pues yo supongo que uno primero tendría que tener líneas de base para poder hablar de indicadores de desempeño, de mejora. Y yo ahí tengo la pregunta, ¿cómo diferenciar cuando entra una empresa? Hablemos del sector básico para no complicar más el tema. ¿Cómo puedo evaluar yo el concepto de declaración directa que habla la Corte Constitucional en Colombia? En términos económicos sí, o en términos financieros, si yo no tengo una línea de base que me pueda decir en qué condiciones está la población, qué daño ambiental hay previo, qué relación tiene esa población, qué población está sentada en ese territorio, qué tanto retorno tiene en el territorio esa población y qué tanto esa empresa que entra a materializar o desarrollar un proyecto tiene que ver con esa afectación o tiene que ver con esa mejora, vemos que sea un proyecto sustentable y con rendimientos y con tasa de retorno social, pero ¿cómo estaba la situación previa? Si ni siquiera tenemos diagnóstico. Y lo que uno observa, pues no sé en otros países, pero lo que uno observa, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico que hemos revisado, ni las sentencias de la Corte Interamericana ni las sentencias en Colombia parten de cifras sobre al menos diagnósticos cualitativos para lo exigente de la línea de base. Entonces, no conocen la situación previa, es difícil definir si hay afectación o no directa, y menos llamar a terceros o llamar a otros sectores. Aquí ni siquiera, pues no, en lo que hemos revisado no hemos encontrado nunca que del sector real o incluso de algunas sentencias tal vez que hablan de un apoyo técnico y necesario, se salten en otros sectores como los bancos, los proyectos. Pues no veo yo cómo podemos medir si hay efectos, ¿no? Sí. Y mucho menos responsabilidad. Siempre que aquí estamos bastante atrasados en eso. Sí, sí. No sé si Chile sea diferente, si en Latinoamérica haya mejores experiencias que la Colombia. Yo creo que no necesariamente es distinto. Tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental, sí. En términos laborales no lo tenemos. Y mi punta de entrada sería en estos casos, si los financistas dicen que no financian nada ilegal, ¿por qué no revisan las multas y las suspensiones que tienen sus clientes en los organismos administrativos de cada país? Pero eso requiere que el sistema funcione, el sistema administrativo.
Y ahí estamos de vuelta con la Contraloría. En este momento tenemos en Chile una Contraloría que funciona bien, pero tenemos un sistema de fiscalización que no funciona todavía bien, porque tienen mucha captura de elites, captura de Estado por las industrias, y tenemos un sistema de fiscalización que simplemente no es independiente, ¿ya? Pero incluso estas condenas no las toman en cuenta los financistas, ¿ya? Debiera, ¿ya? Ahora descubrimos un proyecto que tenía que ver en el fondo con un cierre de un proyecto de salmones, ¿ya? Que va a tener que ser confirmado ahora por un tribunal ambiental, pero en el fondo el financista está allí, renovó los créditos y préstamos, a pesar de que acumulan multas, cierres, investigaciones penales desde 2015, ¿ya? Y claro, tratan de obligarles, por lo que entendemos, porque no es público, tratan de obligarles a certificar las empresas, pero la certificación de hoy no logra remediar lo que pasó en el pasado. Alguna estrategia mejor tienen que armar, ¿no? Y por ejemplo, el gran proyecto de Pascualama en Chile es un proyecto minero con Argentina que era tan poco diligente con la normativa ambiental que se lo cerraron, ¿ya? Y los financistas, ¿qué? Demandaron los accionistas minoritarios en Canadá por falta de diligencia. Cuando tengo casos que están apoyados como evidencia del sistema administrativo, ahí se puede actuar mucho más fácilmente. Cuando me queda el Estado débil y no ayuda con esto de las líneas bases, de un sistema de multas o cierres y prohibiciones, por ejemplo, de contratar con el Estado, etc., cuesta mucho tener una evidencia coherente, ¿no? Pero a lo mejor ahí la combinación de las dos cosas después nos puede ayudar. Y ahí la transparencia es clave. Tal vez. No sé si tienen otra pregunta o vamos cerrando porque ya casi las 6. Yo quiero, Julia, además de agradecerte porque literal se acaba de bajar del avión, literal hace 2 horas, 3 horas, y venir a contarnos un poco tu investigación. Pero yo quiero andar aún más y dejarte una cuestión pendiente y es... Que tengo ya varios, pero feliz. Y el Estado. Y el Estado cuando es ese agente, ese Estado empresario que financia proyectos, ¿quién no predica con el ejemplo que tiene obligaciones legales? ¿Qué le podemos exigir a un sector que es autorregulado? Y un sector que vive de la especulación. Entonces es como mi reflexión al final, ¿no? Y es una cosa estructural. El Estado hoy es uno de los grandes dinamizadores del sector financiero, porque presta, contrata, ¿no? Intermedia. Y hemos tenido en América Latina unos casos terribles. En Colombia hace muy poco estamos viendo lo de los contratos para llevar conectividad, ¿no? Acceso a internet a los centros poblados. Estamos viendo los contratos con Odebrecht a propósito en donde el propio Estado con fondos, ¿no? Utilizaba eso y se endeudaba y generaba. Y ahí está. ¿Dónde está entonces esa debida diligencia? Lo único que yo he visto que ha progresado, y no es el Estado colombiano, sino algunos sectores, son cláusulas de derechos humanos. Y eso ha blindado los contratos. De hecho, en algún momento tendremos que desde el observatorio hacer una investigación a propósito de cómo construir cláusulas de derechos humanos desde una perspectiva extra, ¿no? Que exija tener matrices, que tenga un sistema de vigilancia y control más serio, porque de última se ha vuelto de nuevo buenas prácticas, voluntariedad, y eso hace que entonces nuestro debate de construir responsabilidad, mediciones, y eso se vuelva muy ambiguo, de casi especulación, o como diría en Colombia, palos de ciego, en donde golpeamos y miramos a ver qué funciona. Entonces, te agradezco infinitamente, verdad, de tener a la profesora que la leí, los primeros artículos que tú hiciste sobre línea base, muy interesante, de las políticas públicas chilenas a propósito de empresas y derechos humanos.
ese trabajo que has venido impulsando, de verdad, ha sido para nosotros desde el centro también del Departamento de Derecho Constitucional una guía. Entonces, pues celebro que nos acompañes, celebro que estés aquí en Bogotá, y pues esta es tu casa, la universidad. Quienes ves aquí, que aprovecho para presentarlo, son estudiantes del observatorio, profesoras como Manuela, Soraya, Dila, que además está haciendo una maestría, y estamos haciendo también un mapeo de leyes que constituyen la debida diligencia en Colombia. Entonces, pues, bueno, ¿qué decir le digo maestra, me va a ofender, pero también ha sido, fue nuestra jefa por un buen tiempo, y de ella y su generosidad nace el observatorio, Magdalena Correa, y pues maestro Gustavo Santa. Entonces a cada maestro es Magdalena. A cada uno, de verdad, muchísimas gracias. Estos pasos, yo creo que debe estar el maestro Restrepo Pedadita con una pequeña sonrisa, diciendo: no se ha perdido el espíritu de mi casa. Como anécdota, Restrepo fue embajador de Colombia en la República Federal Alemana. Hablaba perfecto alemán, además. Muchos colombianos. Restrepo Pedadita. Así que yo digo, de verdad, gracias. Ojalá esta investigación nos lleve a buen puerto. Creo que necesitamos, no es nada fácil. Yo he trabajado con el sector y no lo he logrado. Yo a veces desde el lenguaje económico trato de ponérselo en incentivos, en tratar de crear know-how, ¿no? Porque también es know-how. Porque se puede ver el elemento de sostenibilidad, y mire, es que esto es asegurar que la empresa funcione hacia el futuro y se crean procesos, y esos procesos valen, cuentan. Pero no se logra traducir los derechos humanos. Por eso mi instancia con los ODS es gigantesca. No creo, los ODS no nos hicieron ningún favor a los procesos de reivindicación de derechos humanos, porque permiten ese washing, ¿no? Y se queda una cortina que, por más que yo quiera, porque aquí trabajo, me invitan a dictar clases a la Facultad de Finanzas, y pues hay una maestría de responsabilidad y sostenibilidad, pero no lo entienden. Es que no me piden eso, cómo lo pongo en un ODS 1RA, y cuando estaba leyendo dice: ¿cómo pongo en un caso concreto de una comunidad en un ODS 1A, 2, 3A, y eso necesita un cronograma de 3 con un recurso de 4? Pero no. Entonces, igual nos muestran un esfuerzo, y lo agradezco. Gracias a todos los amigos que nos copiaron esta invitación. Y no, hasta la próxima. Hasta la próxima, y los espero a todos en el foro, que seguro vamos a encontrar debates interesantes. Además, Luis nos va a acompañar también en el 3. Muchas gracias. Yo les traje, pero necesito, como llegué tan apurada, necesito buscarlo. La foto institucional, que quede la... Muchas gracias por ayudar. Les voy a mostrar el último tomo, pero son 3.